Este programa es auspiciado por Turil. Lo más importante es usted. Dambori Arenes Costegui Agronegocios. Comeri. Por su salud lo mejor. Agroveterinaria Balestena. Óptica Ernesto López. Granja Rivera. Ministerio de Educación y Cultura. Fondos de incentivo a la cultura. Bienvenidos a Capítulos de Historia. Hoy estamos en la represa de Ose, en las nacientes del arroyo Cuñapirú. Desde aquí se alimenta de agua potable a la ciudad de Rivera. Vamos a mostrarles un poco de la historia de este lugar, ilustradas con fotografías, con planos, seguramente con algunas anécdotas que nos va a proporcionar la Oficina Técnica de Ose Rivera. Pero también vamos a hablarles sobre el suministro de agua potable en Rivera. Desde la Bica, el lugar original de donde se obtenía el agua para la población, hasta esta construcción que permite el abastecimiento actual. Antes de la inauguración de la red de agua potable en Rivera, los ciudadanos debían valerse de varios elementos para obtener el agua. Uno eran las bicas o surgientes naturales de agua y el otro los aguateros. Nuestra ciudad contó con innúmeras bicas que proveían a los pobladores del precioso líquido. Entre esas bicas, cabe recordar las del Cerro del Marco, como la situada en la actual esquina de Ceballos y Uruguay, ya mencionada en el plano de País como la más importante en la cantidad de agua que vertía desde dos chorros existentes en la propia roca. Otra importante bica se ubicaba en Fructuoso Rivera y Faustino Carámbula, en el local hoy denominado Rincón de los Poetas. Pero también había otras, distintas en su uso, como las denominadas Bica de Saavedra o Baños de Saavedra, por calle Paysandú, del otro lado del Cerro del Marco, y que era explotada por su dueño como baño público, donde por apenas 5 centésimos el bañista disfrutaba de un excelente chorro de agua fría a principios del siglo XX. El otro elemento de importancia fue el repartidor de agua, más conocido como aguatero. Este era un personaje de bombachas arremangadas hasta media pierna y generalmente descalzo, que dirigía su pipa, un enorme barril de 500 a 1000 litros, tirado por una yunta de bueyes o por una mula. La pipa era colocada sobre una armazón con un solo eje apoyado en 2 grandes ruedas. El agua era obtenida en las bicas o en la fuente natural de agua existente en las cercanías del arroyo Cuñapirú, propiedad del señor Antonio Carámbula. El agua era retirada de los barriles por medio de una manguera de cuero sobado de unos 10 centímetros de diámetro que salía de la parte inferior del barril y tenía una extensión mínima capaz de sobrepasar lo suficiente para ser sujetada mediante un clavo a la parte superior del tanque. El agua se vendía por baldes a aproximadamente 20 centésimos el mismo. El reparto y la venta se hacían casa por casa durante todo el año sin parar un solo día siquiera. El consumidor poseía en su casa recipientes o tinajas de barro cocido con o sin grifo, a las que se le podía agregar un sistema básico para filtrar el agua.
Otras eran de cerámica esmaltada por dentro, lo que facilitaba su limpieza. Pero todas, en general, poseían un cernidor de tela más o menos tupido que le cubría la boca. Los primeros distribuidores de agua potable fueron los hermanos Juan y Pedro Barrios, quienes disponían de enormes pipas arrastradas por una yunta de bueyes y vendían a vintén el balde a principios del siglo XX. El trabajo de los aguateros se prolongó hasta finales de los años 20, época en la que se instaló el sistema de aguas corrientes y la red cloacal. Una década después, quedaban muy pocos vendedores de agua casa por casa en la ciudad de Rivera, y en la medida en que avanzó hacia mediados de los años 30 la distribución de agua por cañerías, la tendencia fue a que estos irremediablemente desaparecieran. A principios del siglo XX, el abastecimiento de agua potable había llegado a una situación crítica en Rivera. En el año 1911, la empresa francesa que terminó los trabajos en el puerto de Montevideo licenció a sus técnicos. Un grupo de ingenieros franceses y uruguayos percibieron la necesidad del abastecimiento de agua potable a las capitales departamentales de todo el país. De tal forma, se crea una empresa bajo la dirección del ingeniero Imbaud, de origen francés, y le proponen al Estado realizar estudios y proyectos para abastecer de agua potable a todas las ciudades del interior del país. Lamentablemente el proyecto no se llevó a cabo por falta de apoyo parlamentario. En 1917 se reflotaron estos proyectos y los planos para todas las capitales del interior del país. En 1924 se llegó a confeccionar un proyecto conjunto para las ciudades de Rivera, Florida y Durazno, que fue licitado en enero de 1925 y aprobado en julio de 1927, con los cambios adecuados para una población como la de Rivera, calculada en 8.000 habitantes, previéndose 30 años de abastecimiento de agua potable con el tanque MOF para el tratamiento de las aguas servidas. Las obras se dieron por finalizadas en agosto de 1930 con el embalse del arroyo Cuñapirú, desviando el camino a Galpones, la represa con un desagüe inferior por compuertas, más de 9 kilómetros de tuberías de 325 milímetros de diámetro, un depósito de 1.200 metros cúbicos para la zona baja y otro de 325 metros cúbicos para la zona alta, localizado en el Cerro Marconi. En 1936 se iniciaron obras ampliatorias con nuevas bombas y motores y con nuevos filtros instalados en la represa. En esa fecha se reglamentó la asistencia con agua bruta del embalse para riego, especialmente para las arroceras que así lo demandaban. En la actualidad, el sistema de abastecimiento de agua potable de Rivera es mixto, es decir, que se realiza con agua proveniente del subsuelo y superficial. Esta última se obtiene del embalse del arroyo Cuñapirú con una capacidad de unos 800.000 metros cúbicos. El agua bruta proveniente del embalse es potabilizada en la usina y conducida a la red de distribución y a los depósitos de reserva por toda la ciudad de Rivera. Estamos en la parte superior de la UPA, Usina Potabilizadora de Agua, una de las dos que tiene OCE acá en la represa y que alimenta de agua potable a la ciudad de Rivera. Nos acompaña Julio, funcionario encargado de todo esto, quien nos ha explicado el funcionamiento
el tratamiento que se le da al agua que viene en forma bruta y sale después de tratada químicamente rumbo a la casa de cada uno de nosotros. Este programa es auspiciado por Turil. Lo más importante es usted. Dambori Arenes Costegui Agronegocios. Comeri. Por su salud lo mejor. Agroveterinaria Balestena. Óptica Ernesto López. Granja Rivera. Ministerio de Educación y Cultura. Fondos de Incentivo a la Cultura.